Hola, estimados hermanos y amigos. Un placer encontrarme de nuevo con ustedes en esta ocasión para que estudiemos la palabra de Dios, la cual nos es útil a nuestra vida terrenal y para la vida eterna también. La verdad es que lamento no haberme conectado con ustedes antes, hacía tiempo que no lo hacía. Y voy a ser muy franco, traté de buscar una excusa, disculparme, pero no encontré ninguna. Así que no tengo ninguna excusa que darle por qué no me he comunicado con ustedes nuevamente. Pero aquí estamos de nuevo con gozo para estudiar la palabra de Dios, que es útil para toda buena obra. Quisiera hablar en esta ocasión de la palabra de Dios, de lo que significa, de lo que es, cómo sirve la palabra de Dios a nuestra vida. Primero voy a buscar aquí en el Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios alumbra, la palabra de Dios guía. Es como el hombre que trabaja en la minería cuando entra en los túneles y lleva en sus pies y lleva en su frente una luz que alumbra el camino, porque dentro de la mina está todo absolutamente oscuro. Así la vida también es oscura, no sabemos qué hacer a veces, por lo tanto necesitamos una guía, necesitamos alguien que nos dirija. Y en esto la palabra de Dios es exactamente útil. Así que lo primero que decimos en esta ocasión es que la palabra de Dios es una lámpara para nosotros, es una luz que alumbra, es una luz que nos guía, es una luz que nos dirige. Ahora bien, voy a tomar varios textos. Ahora voy a ir a Hechos capítulo 20, donde el apóstol Pablo enseña la palabra de Dios a los hermanos que están en Éfeso. Y ahí el apóstol Pablo estuvo 3 años con ellos. Y lo interesante aquí es que el apóstol Pablo les dice que él les va a enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Interesante cómo nosotros debiéramos conocer todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, conocerla plenamente. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que conocieron la palabra de Dios mucho y la predicaron y la enseñaron. En el caso de Esteban, por ejemplo, usted puede ver el mensaje de Esteban en el capítulo 6 del libro de los Hechos, 6 y 7, donde claramente el diácono Esteban, hombre de Dios, conoce la Escritura, la predica con gracia, la predica con poder de Dios y es toda la Escritura. Ahora, esto es interesante, pensar que si podemos estudiar toda la Escritura, tener conocimiento de toda la Escritura, así debiera ser. Fíjese, por ejemplo, el Salmo número 1. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Interesante esto, interesante, muy interesante pensar que nosotros debemos meditar constantemente en la palabra de Dios. Aquí el salmista dice: medita en ella día y noche. Y el resultado es bendición, es prosperidad. Le va a ir bien en los caminos al hombre, a la mujer, que conozca la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que conoce la ley de Dios y la guarda. Usted puede leer todo lo que significa la palabra de Dios en el Salmo 119. Casi todo el Salmo habla de los beneficios, de las virtudes, de las bondades que es la palabra de Dios. Así es que dispongámonos para que estudiemos la palabra de Dios, la meditemos y la pongamos por obra también. Así es que el apóstol Pablo, entonces, en Hechos, a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, les dice: yo les enseñé a ustedes todo el consejo de Dios. Importante eso, conocer todo el consejo de Dios. Ahora, vamos a pensar un poquito para qué nos sirve la palabra de Dios. Aquí en el libro de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vea usted la importancia que tiene la palabra de Dios. Si queremos servir a Dios, tenemos que conocer su palabra. Y todo lo que hacemos tiene que estar de acuerdo a su palabra. Y por lo tanto, para eso tenemos que conocer la Escritura. Y mire, aquí dice claramente, esta palabra de Dios es útil para enseñar, para conocer, para saber de Dios, para saber de sus caminos, para saber de la vida, para saber de nosotros, para saber por dónde tenemos que caminar, para enseñarnos. La palabra de Dios también sirve para redarguir. Eso significa para convencer si estamos equivocados, convencer si estamos en el buen camino, afirmar nuestros pasos en lo que estamos haciendo. Redarguir también significa tocar nuestra conciencia cuando estamos haciendo algo indebido, algo que no corresponde, algo que no agrada a Dios. Entonces la palabra de Dios sirve para enseñarnos sus caminos, para redarguirnos cuando estamos equivocados, cuando estamos haciendo algo indebido. Sirve también para corregir, dice aquí, para corregir. ¿Quién no tiene que corregir algunas cosas en la vida? Yo creo que constantemente tenemos que estar corrigiendo nuestro camino, nuestro andar. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a corregir nuestro andar, a corregir nuestro camino, cómo tenemos que andar, cómo tenemos que ser. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice. Y antes de eso también dice, para instruirnos en toda justicia. Es decir, enseñarnos cómo tenemos que conducirnos aquí en esta vida, aquí en esta tierra. Y por último, quisiera señalarles que veamos cómo los hombres de Dios, sean pastores, diáconos, hermanos, conocían la palabra de Dios. Veamos el caso, por ejemplo, de Felipe. En Hechos, capítulo 8, en el libro de los Hechos, capítulo 8, Felipe, él se encuentra con un hombre etíope que iba en un carro. Él detiene el carro y se sienta al lado del etíope, y el etíope va leyendo la Biblia, va leyendo la Escritura. Y entonces, cuando Felipe se acerca, lo oye y lo ve que va leyendo en el libro de Isaías, capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero y todo lo que allí sale respecto al Señor Jesús. Y la pregunta de Felipe es, al etíope le dice, ¿entiendes tú lo que lees? Entonces el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe, no hay quien me lo diga? Entonces, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Mire cómo Felipe, partiendo de esa escritura, es decir, pasó por muchos otros textos de la Escritura que hablaban del Evangelio de Cristo. Esto en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, todavía no estaba desarrollado. Entonces, ¿cómo Felipe conocía la Escritura? Lo mismo que Esteban. Y así, muchos hombres de Dios conocían la Escritura muy bien conocida. Pero no solo eso, sino que veamos aquí en Lucas, cómo nuestro Señor también conocía la Escritura. Y cómo las conocía muy bien y las podía enseñar. Es lo que cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, debiéramos conocer y compartir y enseñar también la palabra de Dios. La verdad es que eso es el motivo de este pequeño análisis, de esta pequeña exhortación, es que amemos la palabra de Dios, busquemos la palabra de Dios y la podamos poner por obra y además la conozcamos a plenitud. Aquí en este pasaje de Lucas, Lucas capítulo 24, se narra el episodio de dos muchachos, de dos personas que van caminando hacia Emaús, una pequeña ciudad cerca de Jerusalén, y mientras caminan el Señor Jesús se acerca a ellos y ellos le dicen,
¿Sabe lo que pasó en Jerusalén? Al Señor Jesús lo habían muerto. El Señor Jesús había resucitado y ahora se levanta y va al lado de estos muchachos que no le conocen. ¿Eres tú el único que no sabe estas cosas? ¿No sabes que mataban a Jesús, el Nazareno, el que hacía milagros, el que hacía maravillas? Y el Señor Jesús les dice, ¿ustedes no han entendido la Escritura? ¿No saben que ese Jesús que ustedes me cuentan tenía que resucitar? Y el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Mire, el Señor Jesús comenzó a enseñarles el Evangelio de Cristo mismo, de él, lo que decía la ley, el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, pasando todos los profetas, también los salmos, toda la Escritura les enseñaba toda la palabra de Dios. Entonces es tan importante, tan necesario que estudiemos la palabra de Dios y la pongamos por obra, la obedezcamos y de esa manera caminemos en la vida sin tropezar, porque la palabra de Dios, como leímos al comienzo, dice aquí la Biblia, el Salmo 119, 105, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Conozcamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Y de paso, les quiero invitar a que el próximo miércoles 5 de agosto, si usted quiere compartir la palabra de Dios, vamos a enseñar vía Zoom y usted puede solicitar su link y nosotros se lo entregamos para que usted entre a la sala y estudie con nosotros la palabra de Dios. Parte de lo que ahora comentamos, vamos ahí a ampliarlo plenamente y ver cómo debemos estudiar la Escritura. Así que yo le dejo invitado para que usted se conecte el próximo miércoles 5 de agosto a las 20 menos 10 minutos, menos 5 minutos, vamos a estar ya abriendo la sala y usted puede pedir su link para que pueda estudiar con nosotros la palabra de Dios. Que Dios le bendiga mucho y la paz de Dios le guarde para siempre. En nombre de Jesús, gracias.